Muy buenas tardes para todos. La siguiente actividad fue realizada por los estudiantes Steven Jaramillo y David Patiño. ¿Sí? La siguiente actividad tiene como nombre Resolvamos un problema con ayuda de la creatividad. Esta actividad se basa en resolver una situación, problema de forma creativa y el siguiente sería la situación que debemos resolver. Jorge Cabulla es un profesor con más de 25 años de experiencia. Estamos hablando ya de un docente experimentado, el premio es hablar de un docente experimentado con alto conocimiento y suele estar invitado a foros, a congresos, ha escrito libros y podemos hablar de que es por lo que nos dice acá el problema, podemos hablar de que es un docente eh, capacitado y que constantemente se actualiza, ¿cierto? Ahora bien, llega la pandemia y el docente tiene un bloqueo para seguir su labor docente, porque nunca ha utilizado las TIC. O sea que estamos hablando en un contexto donde hay cuarentena y cada uno de nosotros está en su casa. Entonces, la tarea es cómo ayudar, cómo acercar al docente a que empiece a utilizar estas herramientas tecnológicas y las vea como un apoyo para su labor educativo, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces, para resolver esta situación vamos a tener 4 pasos. Como los procesos creativos nos lo dicen, vamos a contar con la preparación, la generación, la iluminación, la elaboración y la verificación. Vamos a trabajar estos 4 pasos en este video con la intención de que vean cómo se puede resolver una situación de forma creativa. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la preparación, ¿cierto? Y es indagar, este es el reto que tenemos, es identificar el problema, es recopilar información, es conocer el contexto, es preguntarnos cómo podemos dar solución a este problema. Entonces, aquí en la preparación, lo primero que vamos a hacer es generarnos una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué el docente, con tanto conocimiento, aún no se actualiza en procesos de enseñanza con apoyo de las TIC? ¿Qué ocurre? Porque estamos hablando de un docente con muchas capacidades, un docente que se nota que se mueve por el ámbito académico, por el ámbito educativo. Entonces, ¿qué pasa con ese acercamiento a las TIC? ¿Qué dificultades puede tener el docente con el uso de las TIC? ¿Sí? ¿Será que se le dificulta manejar las herramientas tecnológicas? ¿Será que se le dificulta el manejo de programas? ¿Será que no se ha querido acercar a esta herramienta para que complemente sus estrategias? ¿Sí? Para que complemente su metodología. Ahora, ¿cómo el uso de las TIC puede afectar el trabajo del docente? ¿Será que es un docente netamente de campo? Un docente que lo lleva toda la práctica sin el uso de las tecnologías cuando la tecnología hoy en día, digamos que puede complementar cada una de nuestras áreas, cada uno de nuestros conocimientos puede ser en cierta manera mejor integrados, pueden ser una herramienta que nos puedan ayudar al docente a complementar su labor pedagógica. ¿Cómo el docente puede aprender más fácil el manejo de las herramientas tecnológicas? Es algo que nos tenemos que preguntar. Bueno, ¿será que debemos enseñarle de qué manera al docente para que vea esto como un apoyo? ¿Cómo podemos hacer eso? Eso es otra cosa que debemos pensar. Ahora, ¿cómo se puede motivar al docente para que alcance los objetivos que pretende? Claro, porque la idea no es enseñarle un montón de herramientas inoficiosamente, debemos pensar en cuáles son los objetivos que realmente el docente quiere alcanzar con esos alumnos. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué herramientas útiles se pueden presentar al docente para fortalecer su quehacer? Bueno, ahora bien, viendo claro esto, podemos empezar a generar ideas.
pensemos, hay algo muy importante y en la preparación, y es que tiene que haber un diálogo con el docente. Empezar a generar, para resolver esas preguntas es importantísimo generar un diálogo con el docente para podernos acercar y producir unas ideas de mayor calidad. Ya teniendo un buen acompañamiento con el docente, un buen diálogo, empezamos a generar ideas que no descartemos ninguna idea, todas son valiosas. Todas las ideas son valiosas, todas las ideas que se nos lleguen a la cabeza, tenemos que ponerlas a prueba, tenemos en cierta manera que ensayarlas, si no es por un lado es por el otro. ¿Cómo llegar a esa idea más acorde, aquella que puede tener mejores frutos? Para ello, entonces, hagamos una bolsa de ideas, hagamos una lluvia de ideas, una generación de ideas. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Se nos viene lo siguiente. Lo primero, hacer una videollamada y mostrar las herramientas que posiblemente pueden ser útiles para impartir sus clases. Podemos llamarlo, utilizar herramientas como Meet, como Zoom, como Teams, Skype o el mismo WhatsApp, ¿cierto? Y mostrarle las herramientas que pueden ser útiles para impartir sus clases y decirle, mira, por aquí puedes dar las clases, te puedes acercar, tener contacto con los estudiantes, pero ¿será que esa sí será la mejor opción? Debemos seguir pensando porque recordemos que debemos intentar de generar una idea que sea muy, muy eficiente. Entonces, qué otra idea puede surgir? Enviarle al WhatsApp videos tutoriales con diferentes herramientas que pueda utilizar. También nos podemos acercar por este lado. ¿Qué tal si decimos, profe, sacar unos videos de YouTube y como en general es un docente que se muestra que es abierto al conocimiento por lo que tiene, por lo que ha venido construyendo en estos últimos 25 años de su experiencia, y los docentes somos así en general. Entonces, ¿qué tal si él de manera autónoma, viendo videos tutoriales, puede lograrlo? Claro que hay que tener en cuenta que a veces la edad puede ser un factor determinante a veces para el aprendizaje. Pensemos aún más cosas, ¿cierto? Realizar una grabación donde muestre la utilidad de algunas herramientas que le pueden ser útiles y enviárselas al correo o al WhatsApp. Bueno, esa sería otra. Me pareció una buena, uno como docente, como compañero, hacer un pequeño tutorial de forma personal y enviárselo al correo, al WhatsApp y uno como en forma de tutorial, mostrarle qué herramientas pueden ser útiles. Aunque yo veo un pequeño inconveniente en esta idea, y es que el docente no tiene la oportunidad de pronto de realizar preguntas si le surgen, o qué tal si mi explicación no es la más idónea, o cómo puedo acompañar más al docente para eso. Entonces pensemos en otra cosita. Realizar un video explicando algunas herramientas que le pueden ser útiles en sus clases. Además, una presentación de PowerPoint donde puede encontrar enlaces para conocer algunas páginas educativas y se puede ayudar de tutoriales que le permitan guiarse en estos lugares. Bueno, esta idea me parece maravillosa, pero ¿será que es mucha información? ¿Será que de esta manera lo saturaré? Bueno, pero a ver, si tenemos estas ideas, perfecto, perfecto, perfecto. Excelente, se me viene la siguiente idea. Se nos viene la siguiente idea. Y es, realicemos un acompañamiento al docente utilizando videollamadas en plataformas como Meet, Teams y Zoom. Porque si utilizamos esto, el docente primero va a tener alguien que lo pueda guiar en este proceso, en el cual pueda confiar y expresar no solamente sus dudas, puede expresar sus inquietudes, puede expresar lo que pretende hacer. Si hacíamos una videollamada al profe, y no solamente eso, sería la forma de decirle, profe, mira, por estos medios, tú también te puedes acercar o tener de alguna forma ese acercamiento necesario con los estudiantes. Yo pienso, primero empecemos por ahí. ¿Cómo nos podemos comunicar? Y cómo el docente
puede utilizar luego esta herramienta para comunicarse con sus estudiantes. O sea que el docente tiene que tener un rol de estudiante y luego de docente a la hora cuando la vaya a trabajar. Maravilloso. Empecemos por este lado. Le enseñamos cómo se maneja, cómo se genera una videollamada, cómo meterla en el calendario para que no se le olvide, o cómo generar el enlace para enviarlo a los estudiantes para que pueda compartir con ellos sus clases. Y aparte de eso, le podemos mostrar algunas herramientas que ofrecen para el encuentro de los estudiantes. Maravilloso. Es importante que conozca primeramente esto. Bueno, luego se le muestra los beneficios que tienen algunas herramientas como Dropbox, Drive, Classroom y la creación de blogs para organizar y recuperar información con la que se va a trabajar. Es importante mostrarle al docente que hay herramientas que pueden tener esa información que él necesita compartir con sus estudiantes. ¿Cómo hacer para que el estudiante pueda ver la información? ¿Cómo construir junto al estudiante la parte académica, la parte formativa? ¿Cómo mostrar que la educación siempre es un trabajo en conjunto? ¿Cómo ser ordenados? ¿Cómo tener información para que nunca se nos pierda, para que siempre esté ahí y el estudiante y uno la pueda ver? Estas herramientas son fundamentales porque nos genera un orden y nos genera aparte de eso una creación de enseñanza-aprendizaje en conjunto. Permite eso, ¿cierto? Entonces, esta parte también es fundamental. Entonces, a ver, aprender a hacer una videollamada para tener contacto con los estudiantes, luego para tener una comunicación continua en su proceso de enseñanza-aprendizaje y tener donde pueda poner su información. Hay que enseñar una herramienta como Dropbox, Drive o Classroom. Y por último, se le envía una presentación en PowerPoint que contenga enlaces de páginas útiles para que, para su quehacer educativo y algunos tutoriales que puedan guiar en caso de que necesite explicación. Esta parte es fundamental porque aquí me va a tener a mí de acompañante para mostrarle, digamos, que la parte básica, pero también lo puedo complementar con que el docente se vaya volviendo autónomo frente a su aprendizaje y vaya mirando qué herramientas sí pueden serles más útiles que otras, que él elija, que él pueda ver y determinar qué es lo mejor para lo que él pretende con los objetivos que tiene. Entonces, dale algunas herramientas que le pueden ayudar a su quehacer educativo. Y eso sí, importantísimo, un acompañamiento continuo en caso de necesitarlo, que sepa que cuenta conmigo. Yo creo que esta es la idea. Entonces, esta fue la iluminación. Esta es la iluminación que tenemos, que esto es lo que se nos viene. Entonces, teniendo claro esto, lo primero que haríamos sería videollamada con el profesor. Fundamental, ¿cierto? Entonces, ¿qué herramientas puede ayudar para encontrarte con tus alumnos? ¿Cierto? Entonces, lo primero que haríamos sería mostrarle al docente estas tres herramientas. Obviamente, a veces no es bueno saturarlo, a veces menos es más. ¿Qué tal si le muestro una herramienta como Meet, le hago una llamada, una videollamada, se la enseño a manejar y posteriormente digo, profe, no es la única herramienta, puedes utilizar herramientas como Zoom o como Teams, como Skype, entre otras, ¿cierto? Se la enseño a manejar y después de ello le mando una presentación como esta, ¿sí? Como podemos ver acá, cada uno de esas tiene un hipervínculo. Cada hipervínculo, si yo le doy, por ejemplo, no sé, acá, a Meet, ¿cierto? Que en esta presentación se le puede mandar al docente, que es uno de los otros pasos que teníamos. Si le da clic ahí, inmediatamente lo llevaría a la página de Meet, ¿sí? Como para que él empiece a trabajar en esa página. Ahora bien, ya sería pues como, ya él teniendo claridad de cómo se utiliza esta plataforma, ya pues sí podría ser de una manera muy, muy simple. Pero bueno, más allá del asunto,
porque a veces la explicación de uno se puede quedar corta y él puede tener algunas dudas, pues en esta presentación es importantísimo los enlaces, ¿cierto? Entonces, cada presentacioncita que le mandemos en PowerPoint, en este caso, herramientas que puedes ayudar para encontrarte con tus alumnos, ya él sabiendo manejar por lo menos una, te puedo mandar un tutorial primero para que conozca que hay otras tres, que las puede mirar, que las puede utilizar, que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, las puede conocer mediante tutoriales. Y en el caso tal que necesitar, recuerde que el acompañamiento siempre va a ser continuo. Si él le da acá, por ejemplo, al enlace de YouTube, ¿cierto? Inmediatamente lo llevará pues como al tutorial. ¿Qué es muy importante en esto? Es muy importante cuando se haga esta presentación, cuando se le mande la presentación de PowerPoint, es muy importante saber qué material puede tener el docente para su trabajo. Eso es fundamental, fundamental, fundamental. Qué pena, pero bueno, entonces nos sale de las manos, pero entonces todos sabemos desde el punto de vista pedagógico y metodológico que un tutorial nunca, no es bueno que sea mayor de 15 minutos, porque ya puede ser una saturación de información, porque puede aburrir, porque para eso también son las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Que sean simples, concisas y que aparte de eso puedan resolver las preguntas que el docente pueda tener o por lo menos llevarlo a un punto donde él pueda llegar a la solución. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos encontrar acá? Que nunca una presentación sea mayor de 15 minutos. Ahora bien, podemos llegar acá, herramientas para organizar y recopilar información. Esto se le mandaría en forma de presentación al docente, reitero. Entonces, tenemos a Google Drive, Classroom y SAI 123. Le mostraríamos al docente que hay plataformas o páginas donde él puede poner su información para que no se le pierda, poner esa información por si él, llega a pasar un inconveniente y aparte de eso para que comparta con sus estudiantes, para que tenga un orden de clase, para que su planeación se le facilite, para que los estudiantes puedan complementar lo visto ya en la videollamada y bueno, y también para complementar hasta sus propias clases en las videollamadas, podría complementarlo con un blog y allí montar los videos vistos en clase, allí podría recomendar páginas, poner artículos o una herramienta como Classroom donde se puede hacer igual que un blog y aparte de eso poner tareas o trabajos y ahí, bueno, necesito un trabajito, muchachos, entréguenme en X trabajito, Y trabajo y aquí el docente podría recibir sus trabajos de una forma muy organizada, muy ordenada. Entonces sería como su aula de clase, sería su lugar de clase. O Google Drive, que también sirve para compartir y crear información junto a los estudiantes. Entonces, son tres herramientas que se le podría mostrar al docente, que él está de acuerdo a la necesidad que él tenga, elegir, y también para la facilidad que él considere, para que complemente sus clases. Es fundamental que el docente vea que esas herramientas, más que un prejuicio, más que quitar tiempo, son complementos para su labor, para su quehacer. Esa es la idea, esa es la mayor idea. Bueno, en la presentación, igual cada uno tiene su, como podemos ver acá, ya pues por cuestiones, yo creo que sea necesario, no lo vamos a hacer, pero cada una tiene su hipervínculo en el caso que él quiera ir a la página. Ay, ¿qué página será esta? ¿Cómo llego a Classroom? ¿Cómo llego a SAI 123 o cómo llego a Google Drive? Solamente sería darle un clic al hipervínculo y si quiere expandir su conocimiento, si quiere saber cómo se maneja, le pondremos acá unos tutoriales que lo acerquen, ¿sí? Que lo lleven y que digan, es que esto es lo que yo necesito. Bueno, y por último, se le recomendaría páginas, ¿cierto? Unas páginas para su quehacer pedagógico. Unas páginas que digan, y pues madre, bueno, yo soy un docente que no puedo ser solamente, como decimos hoy, tradicional. Eso también es salir de lo tradicional. Decirle, profe, venga, vamos, usted que es un profesor con alta experiencia y
vamos a utilizar esa lúdica que también la tecnología y las TIC nos permiten. Entonces vamos a utilizar herramientas como Kahoot, ¿cierto? Como para generar actividades de forma lúdica donde los estudiantes puedan competir entre ellos, reforzar sus conocimientos o, ¿por qué no? Profe, como ya no podemos estar afuera, entonces, ¿cómo hacemos nuestros experimentos? Hay experimentos en casa, pero no todos se pueden hacer en casa por los espacios o porque no tenemos herramientas. Entonces, ¿por qué no utilizar simuladores? ¿Cierto? Simuladores que nos lleven a eso. O, ¿por qué no utilizar una herramienta como Khan Academy, donde tengas información actualizada de diferentes cursos, de diferentes temas, que puedan, con que los estudiantes puedan complementar lo que tú les das, y ahí puedes ver videos, poner actividades, puedes generar tu propia clase. Entonces, se le recomendaría una serie de páginas, obviamente no muchas, porque reitero, la intención no es saturarlo. Estas paginitas también en la presentación tienen sus hipervínculos para que el docente vaya a la página directamente y las conozca. Y también tienen sus tutoriales, ¿cierto? Esa sería la presentación básica. ¿Ya? Ah, pero ¿eso es mucho o poco? No, es suficiente. Es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque cuando estamos en esto, cuando estamos en un proceso de bloqueo, cuando estamos en un proceso donde queremos aprender, donde queremos hacer que el docente utilice y vea esto como un complemento y una ayuda para sus clases, para que nuestros estudiantes también alcancen lo que el docente pretende, sus competencias, tampoco podemos saturarlos, porque a veces exceso de información también es malo. Entonces, serían esas tres cosas básicas. Esas tres cosas básicas serían obviamente en tiempos, en sesiones, para que el docente se familiarice cada vez más con la situación, ¿cierto? Le saque el jugo a esto de la tecnología, lo aproveche al máximo y lo mejor aún, que lo convierta en parte de su metodología. Entonces, por eso esa sería la presentación, sería una presentación básica, una presentación donde el docente tenga variedad, ¿cierto? Pero también no tenga un exceso de información, mejor digámoslo así, que le permita a él desenvolverse de manera sencilla con herramientas útiles que puede llevar al aula de clase o digámoslo así, a su trabajo educativo y de manera muy sencilla. Fundamental, acompañarlo, acompañarlo, ¿cierto? Preguntarle cómo está, mirar. Entonces aquí vamos a pasar al proceso de verificación. Cuando hablamos en el proceso de verificación, la propuesta culminaría así, no podemos dejar una idea y solamente decir, ay, sí, profe, mire esto y dejar al profesor tirado, pues, y como uno dice, pues, a ciegas. No, eso nunca va a ser. Entonces, lo más importante es el acompañamiento que se puede hacer al docente. Hay que tener un diálogo continuo, saber cómo ha venido trabajando, qué herramientas le han sido útiles, cuáles no, cómo complementarlo. Y por qué no, después de eso, si eso tiene unos buenos frutos, yo estoy seguro que ese docente luego te va a decir, profe, hazlo de esta manera, profe, te recomiendo esto. Entonces, eso es muy importante. El diálogo, el acompañamiento, sería la fuente de verificación más confiable que se puede tener, ¿cierto? Eh, porque la idea sería que el profesor, tal como uno lo hizo, pueda intercambiar precisamente ese conocimiento que les brinda las TIC y compartirlo con los demás. Ese sería el proceso de verificación, nuestro diálogo. Bueno, eso sería todo. Esa sería la idea que tenemos para resolver un problema mediante la ayuda creativa, mediante los 4 pasos: la preparación, donde se pensaron grandes, donde se analizó la preparación, donde se analizó la situación, una generación donde hubo una lluvia de ideas, una iluminación donde se elige la idea que creemos que va a ser la más acorde, la elaboración, que sería el trabajo junto al docente, ese acompañamiento, donde está una presentación, donde hay tutorial, donde hay ese seguimiento al docente de mirar qué le sirve, qué no le sirve, cómo le puede utilizar. Y por último, una verificación,
que es fundamental para mirar que sí se llegó a la solución del problema. Entonces, esta fue la presentación de Steven Jaramillo y David Patiño. Muchas gracias a todos y un feliz resto de día. Muchas gracias.